Vamos a grabar aquí. Perfecto, listo. Buenos días a todos nuestros asistentes y panelistas. En nombre del Departamento de Derecho Minero Energético y de nuestro director, el doctor Milton Fernando Montoya, les doy la bienvenida al webinar Coyuntura del sector energético y riesgos de racionamiento. Antes de iniciar este webinar, los invitamos también a escribirnos sus preguntas al chat, las cuales, pues si el tiempo es suficiente, podremos abordarlas en esta sesión. Cuando realizamos la publicidad, pues, de nuestro webinar, de hecho en el flyer había un código QR al cual, si querían con antelación, podían remitirnos sus preguntas para abordarlas en este webinar. Afortunadamente, pues tuvimos gran afluencia y tuvimos varias preguntas, algunas de ellas pues las vamos justamente a abordar en esta sesión. Entonces, gracias a todos los participantes y los invitamos también a seguir participando en este tipo de espacios y, dado el caso, a llegar sus inquietudes para abordarlas en nuestros webinares. Tengo el honor de presentarles entonces a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. El doctor Amílcar Acosta, economista de la Universidad de Antioquia, ha sido presidente de la Sociedad de Economistas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Ha sido senador de la República y fue presidente del mismo entre 1997 y 98. Ocupó también el cargo de ministro de Minas y Energía durante el gobierno de Juan Manuel Santos y desde agosto de 1975 hasta la fecha se ha desempeñado sin interrupción durante 42 años como docente universitario. Actualmente es docente en posgrado de la especialización de Derecho Minero Energético y de la maestría en Derecho del Estado con énfasis en regulación minera energética y petrolera de la Universidad Externada de Colombia, así como también es docente de la Universidad de Andes. Bienvenido, doctora Amílcar. Muy buenos días a ustedes y a todos los que nos acompañan. Gracias, doctora Amílcar. Continuamos con el doctor Alejandro Castañeda. El doctor Alejandro es economista de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en economía de la misma universidad y máster en ingeniería financiera de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Como profesional, se ha desempeñado durante más de 22 años en el sector minero energético, ocupando diferentes cargos en el sector público en el Departamento Nacional de Minería, donde fue subdirector de Minas y Energía. Desde hace 12 años ha sido el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDE. Bienvenido, doctor Alejandro. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con el doctor Luis Ferney Moreno, abogado de la Universidad Externada de Colombia, PhD en Derecho de la Universidad de Lovaina, Bélgica, Magíster en Derecho Económico de la misma universidad, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y estudios de regulación de servicios públicos en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Socio fundador de la firma Moreno Servicios Legales, exdirector y docente investigador del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Regulación, ASIER, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, FIDA, y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, ACIDE. Bienvenido, doctor Luis Ferney. Muchas gracias, Dana, por la presentación. Buenos días a todas y todos. Gracias, doctor. Buenos días. Continúo entonces con el doctor Ángel Castañeda, abogado de la Universidad de los Andes, con más de 25 años de experiencia en el sector energético, con estudios de posgrado en legislación financiera, finanzas y negocios internacionales, maestría en regulación económica de la misma universidad y LLM en la Universidad de Northwestern. Fue director de la oficina jurídica de la CREC durante más de 4 años, superintendente de servicios públicos domiciliarios y es docente de la Universidad Externada. Bienvenido, doctor Ángel. Gracias, Dana. Saludos a todos. Bienvenido, doctor. Continuamos con nuestra panelista, la doctora Natalia Gutiérrez. Natalia es la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN, desde diciembre de 2019.
Es administradora de empresas de la Universidad EAFIT con especialización en finanzas y evaluación de proyectos. Durante más de 10 años se desempeñó como CFO de una empresa petrolera. Además, fue viceministra de Minas, viceministra del Interior y presidente de la Agencia Nacional de Minería, así como consultora externa del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenida, doctora Natalia. Muchas gracias y disculpen que tengo problemas con la conexión y por eso no he podido poner la cámara, pero mil gracias por la invitación. Vale, no hay problema. Esperamos poder resolver esos problemas técnicos a lo largo de nuestro webinar. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña el doctor Germán Corredor. El doctor Germán es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional, donde también se desempeña como profesor de la Facultad de Economía. Ha desempeñado importantes cargos en el sector como el Ministerio de Minas, la Unidad de Planeación Minera Energética, el Consejo Nacional de Operación, entre otros. Y actualmente, además de docente, es consultor en PDHC. Bienvenido, doctor Germán. Muchas gracias, Dana, por la invitación y por la presentación. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, entonces para entrar en materia y abordar el objeto de nuestro webinar, así como también dar la bienvenida a nuestras asistentes, pues todos estamos aquí convocados para hablar de nuestro sector energético. Hemos visto y pues creo que no es noticia nueva todos los cambios regulatorios que hemos tenido en los últimos meses. Las modificaciones, de hecho, no han sido pocas, algunas pues han tenido un mayor impacto y una mayor acogida en nuestros medios, otras han pasado un poco más desapercibidas, pero todas al fin y al cabo han dejado una huella en nuestro sector. Exministros de Minas y Energía, líderes gremiales, expertos han advertido pues una crisis en nuestro sector de energía eléctrica atribuible a diversos factores, desde el fenómeno del Niño hasta riesgos financieros en las empresas. Por esas razones, este espacio fue convocado para que de la mano de nuestros expertos podamos analizar algunos de estos factores que impactan el sector y también posibles alternativas y contramedidas para disminuir los impactos que generan. Entonces, me gustaría iniciar con una primera ronda de preguntas y le voy a dar la palabra al doctor Amílcar Acosta. Doctor Amílcar, ¿cuáles son los impactos en el mercado de energía como consecuencia de los desplazamientos en el cronograma de la subasta por cargo de confiabilidad? Que yo sé que usted tiene un amplio conocimiento y experiencia en este tema. Y así también, pues, las disposiciones nuevas que hemos tenido en materia de las obligaciones de suministro para los proyectos de La Guajira, de donde usted es oriundo. ¿Cómo cree que el país podría enfrentar un posible desabastecimiento como consecuencia de estos cambios regulatorios? Bueno, tu pregunta, Dana, me lleva a señalar dos cosas. Primero, que me preocupa el negacionismo por parte del señor ministro, crisis energética por la cual estamos atravesando. En un concepto, diría yo, reduccionista, el señor ministro manifiesta que aquí no hay ningún riesgo de racionamiento, que aquí no hay ningún riesgo de apagón, que todo se reduce a un problema financiero de las empresas, particularmente de las empresas distribuidoras de energía, debido a la deuda contraída por sus usuarios por cuenta de la opción tarifaria que ya supera los 5 billones de pesos y que eso ya, según él, va en vía de solución. Yo me aparto de esa posición para señalar que aquí tenemos unos riesgos muy altos que los puso de manifiesto XM, que es la empresa que opera y administra el sistema, cuando en menos de 48 horas emitió dos alertas. La primera, refiriéndose a un riesgo cierto de que se podía presentar un efecto dominó a causa de esa crisis financiera a la que ya he aludido. Pero posteriormente emitió otra alerta, tanto o más importante en el mediano y largo plazo que la anterior,
y es que el precio en bolsa había superado el precio de escasez. ¿Qué significa que el precio en bolsa se sitúe por encima del precio de escasez? Lo que pone de manifiesto es que el sistema interconectado nacional está en el más alto grado de estrés. Y ese estrés obedece al escaso margen de maniobra que se tiene entre oferta y demanda, que está alrededor del 2.7%, debido al atraso de muchos proyectos claves. Para poner dos ejemplos concretos, Hidroituango, por un lado, que de 8 unidades que han debido entrar en el 2018, hoy están operando 2, y el caso de los parques eólicos en La Guajira, que los primeros han debido entrar el año anterior y ninguno entró, y es muy probable que antes del 2025 no entre. A los atrasos se vienen a sumar la cancelación o abandono de algunos proyectos importantes también. En este contexto, el hecho de que el año anterior no se hubiera sacado una sola convocatoria de subasta de energía en firme con cargo de confiabilidad, y que en este año tampoco, porque desde febrero que se anunció que iba a ser, ya vamos en febrero del año entrante. Esto nos está exponiendo ciertamente que se repita en el resto del país lo que ya está pasando en la región Caribe, en donde hace meses que estamos con racionamiento de energía. Lo que pasa es que en este país es tan centralista que mientras no llueva en Bogotá, no hay invierno en el país. Perfecto, doctora Milcar, muchísimas gracias por su intervención. Más adelante vamos a poder discutir de este y otros temas a profundidad. Continúo entonces con el doctor Alejandro Castañeda. Doctor, me gustaría hablar de un tema que también ha estado en boca recientemente y tiene que ver con nuestros comisionados expertos de la CREC. Mi pregunta hacia ustedes, ¿cuál considera que es la importancia de la dedicación exclusiva de los expertos comisionados de la CREC y cuáles son los impactos que está generando su nombramiento en modalidad de encargo? Pues mira, yo creo que es una situación muy compleja en un momento difícil y duro para el sector. Es decir, si no es adecuado tener unos expertos nombrados y una CREC funcionando en algún momento del tiempo, es precisamente en este. Como decía el doctor Amilcar, estamos en medio de un fenómeno del Niño, estamos en medio de una coyuntura muy difícil desde el punto de vista financiero de algunos eslabones de la cadena, como el caso de distribución y comercialización. Entonces, pues es bastante desgastante y bastante frustrante saber que no hay una CREC en sitio, que no hay una CREC establecida, que 5 o 6 expertos comisionados después del ajuste pues, de la ley 2099, tú no tienes uno que está renunciado, que es el director ejecutivo, tenías 3 en propiedad que han ido, 4 en propiedad que han ido cayendo uno a uno. Entonces hoy en día no tienes CREC, no tienes quórum, no tienes cómo tomar decisiones. Y eso es como ir en un avión con piloto automático, pero el problema del piloto automático es no sabe dónde quiere ir. Entonces, como decía yo en algún foro reciente en Barranquilla, estamos al garete, estamos en Capitán, estamos en Norte, nadie sabe para dónde va el tema, nadie sabe cuál va a ser las decisiones que se van a tomar, ni cuál es el estilo de las decisiones. Entonces, sí es como la película de los 80, ¿dónde está el piloto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Nos dirigimos hacia unas vacaciones regulatorias? Pues porque eso también puede ser. Lo complicado del tema es ver cómo el ministerio se va apropiando de esa regulación. Entonces ve uno que salen 2 resoluciones la semana pasada, donde dentro de los mismos considerandos de las resoluciones dice que dado que no hay una comisión de regulación, el ministerio está obrando ante esa ausencia y está tomando decisiones regulatorias. Caso
la suspensión del esquema de limitación de suministro, caso el fin de semana, cuando se suspenden las exportaciones a Ecuador vía resolución del ministerio, con, digamos que sin ni siquiera como los esquemas regulatorios mínimos, es decir, una socialización de 8 horas la primera, una socialización de 1 hora y media la segunda, sin análisis de beneficio-costo, sin implicaciones, sin nada, simplemente es la decisión de un ministro diciendo, mire, esto es lo que hay que hacer y se acabó. Yo creo que esa tampoco es la solución, es decir, el mismo Consejo de Estado fue muy claro en enero de este año cuando dijo que el responsable de la regulación es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y cuando el gobierno es el que tiene la solución en sus manos, es decir, ellos son los que tienen que nombrar los expertos y trabajar con ellos y mirar cómo se adelantan las cosas. Es decir, pues es muy cómodo suponer que uno puede sacar resoluciones y tomar decisiones porque pues nada tiene que consultar con nadie y no tiene que haber debate, simplemente toma la decisión y se va. Eso es demasiado cómodo. El tema, digamos, es que la institucionalidad al final del día es lo que pesa en este sector. Es decir, este sector no tiene y no se hacen inversiones en él porque haya un mandato, porque haya un contrato con el Estado, porque haya una concesión, porque haya un esquema, digamos, contractual detrás para que alguien invierta y mantenga y opere un activo que puede ser de propiedad del Estado, puede ser de cualquiera. Esto es totalmente distinto. Aquí la gente ha metido millones y millones de dólares en el sector de generación, por ejemplo, más de 10 billones de dólares en los últimos 15 años, por ejemplo, el cargo por confiabilidad, simplemente porque hay un esquema que se llama el cargo por confiabilidad, porque hay unas resoluciones que se crearon y que se discutieron y que se analizaron y que se miraron y que se miraron las implicaciones de los temas y basados en esa confianza es que la gente invierte. Entonces, pues hoy sí es muy complicado uno saber qué hacer mañana, si tomar decisiones a favor o no, es decir, en pro del sector, invertir y seguir metiendo plata en esto, o si simplemente yo me quedo quieto y espero a ver el barco para dónde coge, ¿sí? O el avión para dónde coge, porque hoy en día, como te digo, sin tener piloto es muy difícil saber para dónde queremos ir. Entonces, yo creo que sí hay que hacerle caso a la Procuraduría en estos días que ha lanzado ya una alerta al gobierno diciéndole estoy muy preocupado, se tiene que nombrar gente en propiedad en la comisión. Lo que es decir, buenos, malos, regulares, no sé, o sea, eso ya no es un tema, digamos, que me afecte hoy en día. Yo creo que con lo que está definido en la ley y en las cualidades de esa persona que tiene que llegar, pues al final del día es una persona que tiene que saber, es decir, 10 años de experiencia en el sector no los tiene cualquiera. Y pues sí, es desgastante, van a tener que hacer análisis y cómo y cuándo y qué persona es la que llega, pero tienen que hacerlo, yo creo que es el momento de hacerlo y estamos todavía a tiempo de tener una CRE que funcione a puertas pues de arrancar la parte más complicada del leño. Entonces, con eso dejaría yo ahí tu pregunta. Perfecto, doctor Alejandro. De acuerdo con su postura, creo que es importante llevar este mensaje y de ahí la razón de nuestro webinar de demostrar la importancia de pues, tener figuras no en encargo, sino de contar con una institucionalidad propia. Más adelante, entonces, seguiremos abordando estas y otras preguntas. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Doctor Luis Ferney, yo de pronto quisiera hacerles una pregunta un poco más propositiva. Ante la crisis, ¿cuál cree que debería ser la política para la oferta y la demanda en este sector de energía eléctrica? Muchas gracias, Dana, por la pregunta. Qué interesante porque veo que en la pregunta que le hicieron a doctora Almícar, veo que era una pregunta general, ¿no?, de la crisis y su respuesta evidentemente fue relacionada con la oferta, los problemas del suministro. Y la pregunta que le hicieron aquí a Alejandro Castañeda hace relación con la institucionalidad. Y la pregunta que usted me hace es relacionada con la demanda. Y ese es el mercado, ese es justo el mercado de un servicio público como es la electricidad, donde tenemos oferta, tenemos institucionalidad y tenemos, por supuesto, la demanda. Como la pregunta es relacionada con la demanda, mi punto de partida es que evidentemente ya nosotros, desde el punto de vista constitucional y jurisprudencial, hemos avanzado muchísimo en esa proporcionalidad entre la libre empresa y los derechos de los usuarios. Y en ese contexto, pues va mi respuesta.
Y la ley 142 en esa materia de libre empresa y derecho de los usuarios estableció en cierta forma unos elementos que nos permiten ver la proporcionalidad entre las dos. Un elemento importante es las contribuciones y los subsidios. Como la pregunta está relacionada, ¿qué medidas podría tomarse? Pues evidentemente hay unas medidas que ya están establecidas y lo que se necesita es continuar con ellas. Y una de las medidas que tomó la ley en su momento, la 142, reiterado por la 143, es lo relacionado con los subsidios y las contribuciones. Es algo que hay que mantener para aquellos sectores de la población que evidentemente pues no cuentan con los ingresos suficientes para el pago de los servicios públicos, que estamos hablando en la pregunta de estratos 1 y 2. Y es mantener, precisamente, mantener esos subsidios y contribuciones. El otro elemento que debería mantenerse, que también ya en ese contexto también es un instrumento importante para los usuarios y es mantener también como política, es la gestión de los usuarios en áreas de difícil manejo o áreas especiales de usuarios, que me parece muy importante lo que se diseñó en su momento y consideramos de que podría mejorarse aún más la figura de gestión especial para ciertos sectores de usuarios de estrato 1 y 2, pero que la figura que se creó es una figura que fue en su momento, pues, que ha dado resultados y que podría dar resultados para el manejo de este tipo de usuarios. Evidentemente, los usuarios lo que aspiran es tener tarifas asequibles. De hecho, el artículo 2 de la ley 142, tercero y siguientes, hay una mención a las tarifas, que las tarifas pues deben en cierta forma ser unas tarifas pues asequibles. Y eso pues evidentemente uno entiende pues que existe una oferta, entiende que existe una demanda y en ese sentido existe una institucionalidad. Y sobre esa fase y sobre esto, pues funcionan las tarifas. Las tarifas funcionan que hay una oferta, hay unas empresas, que hay una cadena productiva en donde se estructura la tarifa y por supuesto hay una demanda que aspira de que las tarifas, pues por supuesto sean asequibles. Y en la medida de que encontremos usuarios que no tienen la capacidad económica para pagar estas tarifas que entre otras la misma Constitución establece de que debe responder a los costos reales, digámoslo así, incluso pues tenemos que decir también costos eficientes. Por supuesto que para eso pues la misma ley estableció en la 142 los subsidios y contribuciones, el esquema de manejo especial de áreas especiales de usuarios, y consideramos, y yo quiero aquí ya que está el doctor Amílcar, en una carta que lo vi a él firmando, la carta que le dijeron al ministro, ellos concluían que era muy importante, y aquí concluyo, este último elemento de qué es lo que se debería hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que trabajar muchísimo en políticas relacionadas con la demanda. Y las políticas relacionadas con la demanda, como bien lo señalaban en la carta los exministros, tienen que ver es con la respuesta de los usuarios hoy. Los usuarios hoy pueden gestionar mejor su consumo de energía. Los usuarios pueden llegar a ser productores de su propia energía en pequeña escala. Los usuarios pueden, en cierta forma, entrar a una política incluso de eficiencia energética muy, digámoslo así, fuerte. Porque hoy lo que es todo lo que es eficiencia energética está en un derecho que diríamos nosotros suave, un soft law. Yo creo que ya es hora de que pasemos a un derecho fuerte en materia de eficiencia energética, en el que evidentemente el usuario pues estaría involucrado. Entonces, esa sería un poco mi respuesta, es decir, es que hoy la preocupación es mirar al nivel de la oferta, aumentar la oferta, es decir, aumentar la oferta de energía
ya sea con fuentes convencionales o con fuentes no convencionales, pero al mismo tiempo hay que trabajar en la demanda, y muchísimo, ¿sí? Y tenemos que pasar de tener unas normas soft law a unas normas fuertes en materia de la demanda o de materia de eficiencia, que permita, evidentemente, al usuario también empoderarse más al usuario, y que el usuario pues responda más a ese concepto de respuesta a la demanda, pero de una forma tal que le permita también, y eso podría haber beneficios a los usuarios de estrato 1 y 2. Entonces, dejaría un poco acá para la segunda parte. Gracias. Perfecto, doctor Luis Ferney, muchísimas gracias. De hecho, sí se asemeja un poco a lo que vamos a hablar en nuestra segunda parte de preguntas, entonces, perfecto. Más adelante seguimos conversando sobre esta propuesta. Entonces, voy a continuar con la doctora Natalia. Doctora Natalia, para confirmar que sí me escucha. Sí los oigo, ¿me oyen bien? Sí, sí, señora. Perfecto. Entonces, doctora Natalia, la pregunta que me gustaría hacerle va en relación 929 de 2023, por el cual se establecen pues, las políticas y lineamientos para promover eficiencia y competitividad en el servicio público de energía. Quería preguntarle cuál considera o cuáles considera son los principales retos en su implementación. Pues, a ver, primero un saludo muy especial a todos los que están aquí. Gracias por esta invitación al externado, al doctor Milton. Bueno, yo antes de hablar del decreto, yo creo que hay que entender muy bien de dónde sale este decreto, ¿sí? Y es que este decreto nace después del intento del gobierno nacional de retomar las funciones de la CREC, ¿sí? Entonces, este decreto además, yo creo que sale de un objetivo muy loable, y yo creo que esto lo he repetido en varios espacios. Obvio, todos queremos trabajar por tarifas de energía más baratas, ¿sí? Esto no es una, mejor dicho, no es una discusión sobre si nos interesa o no. Yo creo que hay una necesidad, y definitivamente hay una necesidad especial en la costa, ¿sí? Por toda la coyuntura de Electricaribe, por toda el atraso histórico que ha tenido la costa particularmente. Pero medidas como ese decreto a nosotros nos preocupan mucho, y todo lo que se desprende de ese decreto, ¿sí? Porque, como lo dijo Alejandro, estamos primero sintiendo que el ministerio se está tomando unas facultades que no tiene, ¿sí? Entonces, legalmente le estamos viendo, le vemos varios problemas, ¿sí? Pero más de fondo, ¿sí? Para ser muy honestos, estamos viendo un ataque contra un sector que los últimos 30 años ha hecho un esfuerzo gigantesco en función de finanzas públicas, de acceso, de beneficio y posibilidad de pago, de continuidad de suministro, de tener una matriz mucho más limpia, y que la discusión se nos volvió solo un tema de precios, y que el tema de precios nos secuestró la agenda, ¿sí? Entonces, esa es una de las preocupaciones más grandes que tenemos, porque eso en el mediano o en el corto y en el largo plazo nos puede traer unas consecuencias muy complejas. En el corto plazo, este afán por tomar medidas para bajar las tarifas, y lo hemos dicho permanentemente, una mala decisión regulatoria puede hacer que nos gastemos la energía que tenemos para pasar el fenómeno del Niño, ¿sí? Y eso nos tiene muy preocupados. El doctor Amílcar dijo, con razón además, el sistema está estresado. Hemos tocado el precio de escasez varias veces durante estos días, ¿sí? Y que tengamos energía suficiente no quiere decir que no tengamos que ponerle cuidado al momento en el que todo tiene que funcionar permanentemente, ¿sí? Y en que hay unas presiones muy particulares, sobre todo en temas de gas, que nos preocupan mucho, que están estresando mucho el sistema, sobre todo el tema de la generación térmica, y obviamente pues que nos toca guardar con mucho cuidado el agua de los embalses, porque estamos teniendo una temporada de sequía
bastante fuerte, ¿sí? Y yo en una reunión que tuve con el ministro en algún momento y con el superintendente, pues también les dije que es que la frase de los embalses llenos y los precios y el precio a 1000 es una frase que no se compadece con la realidad de lo que está sucediendo y es realmente un ataque a un sector que tiene que hacer unas apuestas muy grandes, ahora sí, en el mediano y largo plazo. Si uno mira los balances de la UPME, pues en teoría tenemos energía para superar este fenómeno del niño, pero ese colchón entre oferta y demanda se está disminuyendo de una manera tremendamente rápida al 2025 del 2026, ¿sí? Y al no haberse dado las señales para hacer las subastas, ¿sí? Y para crecer, digamos, el parque de generación, eso se debió haber dado desde el año casi que antepasado y nosotros lo veníamos advirtiendo. Pues ya vemos que hay un margen entre oferta y demanda de energía en firme para el 25-26, casi del 1%. Esto significa que ninguna planta podría entrar en mantenimiento. Y eso, pues que yo estoy llamando mediano plazo, para este sector es corto plazo. Ya estamos atrasados para no haber tomado las decisiones de inversión, ¿sí? Inversiones que hasta la fecha, después del apagón de los 90, va por los 140 billones de pesos y esto ha sido a riesgo propio, ¿sí? Entonces, nos preocupa mucho porque creo que no estamos en una misma sintonía. En el fenómeno del niño es cuando empresas y gobierno deberían estar trabajando del mismo lado, no en una cosa de ataque permanente, ¿sí? Y la señal de tranquilidad de que en teoría a finales de este año entra una giga de energía, pues bienvenidos todos los proyectos solares que se puedan hacer, obviamente, pero nosotros también estamos muy preocupados es por las señales de confiabilidad. ¿Sí? Estamos viendo que puede haber problemas de potencia en un mediano plazo si nos dedicamos solos a esta tecnología que además no solo la UPME, sino el ministro han dicho que se van a dedicar solo a dar señales para proyectos eólicos y solares, cosa que a nosotros también nos preocupa porque finalmente esto va a afectar el servicio de todos los colombianos, ¿sí? Vamos a estar llenos de energía al mediodía y apagados de noche. Y nos preocupa mucho esta señal de tomarse la regulación directamente desde el ministerio, porque no hay un diálogo, porque no hay una construcción técnica y porque todo cae en un simple objetivo, que vuelvo y digo, es un objetivo loable, pero que no se va a solucionar con un decreto o con la regulación, ¿sí? Y es que el tema de precios de energía tiene un motivo fundamental y es la falta de energía en el mercado. Y si eso no se resuelve, vamos a salir del fenómeno del niño y vamos a seguir con la misma dificultad, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos varias dudas sobre la legalidad de ese decreto, ¿sí? Y lo que se desprende de ese decreto. Pero más allá del decreto, creemos que todavía tenemos la oportunidad de tener una conversación valorando lo técnico, valorando lo construido, ¿sí? Y bajarnos de esta predisposición tan dura que hay en contra no solo de las empresas, sino de decir que un modelo falló porque estamos en una coyuntura de tarifas de energía. Eso vuelve y juega, no se compadece con la realidad de Colombia, no nos hemos apagado en los últimos 30 años y necesitamos señales de política pública para seguir haciendo las apuestas que se tienen que hacer en este sector, que no son pocas. Estamos hablando de 7 billones de pesos anuales de aquí al 2027 para poder atender la demanda de energía como va creciendo en este momento. Y que estamos perdiendo tiempo valiosísimo
todo secuestrado por una conversación de tarifas que obviamente hay que tenerla, pero no puede ser la única que hay que dar en el sector. Perfecto, doctora Natalia, muchísimas gracias por su intervención. Más adelante seguiremos hablando pues también de estos temas. De hecho, pues va a ser objeto de nuestra segunda ronda de preguntas a la cual pues está muy cordialmente invitada. Continuamos con el doctor Ángel. Doctor Ángel, vamos a hablar un poco acerca de los proyectos de generación y transmisión en el país. ¿Qué podemos esperar a corto, mediano y largo plazo frente a los constantes retrasos que estamos observando en la entrada de operación de estos proyectos? Gracias, Dana, por la pregunta y un poco no puedo desaprovechar la oportunidad para manifestarme de acuerdo con quienes me precedieron en la palabra y un poco complementar el tema de la siguiente manera. El país ha superado, que yo tenga en la memoria, 4 eventos de niño, fundamentalmente porque tenía toda su estructura institucional completa y bien preparada. ¿Esto qué significa? Tenía unos señores en la CREC pensando 24 horas, 7 días a la semana, cómo estaba funcionando el mercado, cómo se podía mejorar el mercado, cuáles eran las señales que era necesario sacar. Y ese era un apoyo en un sector que es fundamentalmente técnico, que funcionaba de manera adecuada y iba reaccionando porque esa es la función de la regulación. La función de la regulación es evaluar lo que está pasando y tomar las medidas en ese caso. Y logramos superar estos fenómenos del niño. A mí, como lo mencionó Alejandro, me preocupa muchísimo que vayamos a entrar a jugarnos un mundial ahorita y no tengamos una institucionalidad clara y por el contrario, sí tengamos unas señales que claramente destruyen la institucionalidad, como son las resoluciones que ha sacado el Ministerio de Minas y Energía, abrogándose una función que claramente no tiene y que el Consejo de Estado muy seguramente la va a suspender provisionalmente una vez se radiquen las demandas en ese sentido. Respecto a tu pregunta, lo que uno puede ver derivado de las cartas que han sido públicas a través de las redes sociales por parte de los diferentes, o yo me atrevería a decir, de los principales grupos de inversionistas en energía renovable, es que nosotros tenemos un camino tremendamente oscuro. Si los grandes inversionistas con grandes bolsillos se van a ir del país y van a abandonar los proyectos que estamos pensando es donde tiene que expandirse la generación en el país según la política pública, pues entonces nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso. Es decir, estamos pensando que el sector se tiene que expandir en energía renovable y no tenemos las señales para que se expandan las energías renovables y los agentes que están dispuestos o que estaban dispuestos a poner la plata para desarrollarlo, no lo están haciendo. Y lo que uno percibe del tema es que el gobierno nacional, en vez de contribuir a apaciguar o mejor, a conciliar los intereses de las comunidades afectadas por estos proyectos con los proyectos mismos, en vez de contribuir a conciliar esos intereses, lo que ha pasado es que las protestas sociales, los bloqueos, las oposiciones han crecido exponencialmente en un gobierno que teóricamente estaba representando esas tendencias, lo cual resulta absurdo. Y considerando eso, yo soy tremendamente pesimista en la expansión de las plantas de generación. Y eso, como lo plantea Natalia, genera unos retos porque nos vamos a quedar sin energía para el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Y no estamos viendo ninguna medida que contribuya a eso. Queremos promover la energía renovable, pero le subimos los impuestos. Queremos promover los proyectos de energía renovable, pero les ponemos todas las zancadillas ambientales.
queremos promover esos proyectos renovables, pero les ponemos todas las zancadillas sociales. Eso es una contradicción que no tiene sentido y por eso yo soy tremendamente pesimista y me declaro preocupado, porque como dice Natalia, desde el momento en que uno toma la decisión de hacer un proyecto, o que los inversionistas toman la decisión de hacer un proyecto, y el momento en que en efecto el proyecto se materializa, pueden pasar 5 o 6 años de un proyecto significativo. Entonces, las decisiones tienen que tomarse con suficiente anticipación para que tengan un efecto. O si no, nos vamos a ver en el mismo problema que estamos actualmente, donde tenemos la oferta apretada, unos precios altos y los usuarios sufriendo por las tarifas altas, que es un resultado de lo que está pasando en el mercado. Esa sería mi Perfecto. respuesta, Dana. Perfecto, doctor Ángel. Muchísimas gracias. Vamos entonces a cerrar nuestra primera parte de preguntas con el doctor Germán. Doctor Germán, mi pregunta para usted es, frente a las alertas que tenemos recientemente, y pues ya uno de nuestros panelistas lo mencionó, en relación con el agotamiento de la capacidad de las redes de energía, ¿cuáles podrían ser los principales puntos de acción por parte de la institucionalidad para abordar esta problemática? Muchas gracias, Dana. Mira, yo creo que aquí tenemos que separar varios temas. En primer lugar, evidentemente estamos ante un fenómeno del Niño que siempre ha estresado el sistema porque somos hidrotérmicos y obviamente nuestro sistema se ve afectado por la reducción de las lluvias, las plantas que tienen embalse, etcétera, pues se ven afectadas. Los caudales bajan en este momento y lo hemos visto desde septiembre, ya se ven reducciones importantes en las lluvias. Eso es un hecho real, ya estamos, o sea, eso no es un tema para mirar en el largo plazo, un tema de corto plazo. Y en los temas de corto plazo, las actuaciones hay que hacerlas muy rápido. A mí me ha tocado pasar todos los fenómenos del Niño en algún lugar del sector. Y en todos, pues, se han tomado medidas para resolverlos. En el único que no pudimos tomarlas porque no sabíamos que existía fue en el del año 93. Ni siquiera sabíamos que existía el Niño. Entonces, ahí sí nos fregamos, pero desde ahí hemos aprendido. Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que en todas las épocas hemos hecho cosas. Y una de las cosas que se han hecho en todos los fenómenos de los niños son intervenciones del mercado. No creo que sea porque el mercado se deba intervenir o no, esa es una discusión conceptual, sino porque en épocas de estrés, en momentos de dificultades, hay que tomar todas las medidas para evitar que el mercado dicte su sentencia reduciendo la oferta y dictando un racionamiento. Entonces el país no acepta esa situación. Entonces hay que intervenir. Y lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? Con intervenciones muy fuertes, muy fuertes. Yo recuerdo la del doctor Martínez, por ejemplo, en el año 2010, fue tremenda, ¿no? Se intervinieron los precios del gas, los precios de los combustibles, se le puso un techo al precio de la bolsa, en fin. O sea, posibilidades de intervención hay. Ahora, el problema que tenemos ahora en este momento es que, evidentemente, al no tener una institucionalidad que respalde al gobierno, tampoco se está mirando cuáles pueden ser las medidas que se puedan tomar o sean factibles, etcétera, porque evidentemente esa es simplemente son medidas preventivas para evitar que en este corto plazo tengamos dificultades. ¿Qué necesitamos nosotros? Que la generación térmica opere. Es fundamental. Para pasar este Niño necesitamos generación térmica, eso lo sabemos todos. Pero bueno, una forma es simplemente que las hidráulicas oferten precios muy altos y entonces no generan. Pero eso tiene impactos sobre las tarifas, tiene impactos sobre la tarifa final, desafortunadamente, en un momento en que las empresas tienen una cobertura de contratos relativamente baja. Nos cogió en una época muy compleja en la oferta de contratos y entonces eso se va a trasladar de una forma importante a los usuarios, especialmente de algunos sectores o regiones del país. Y yo creo que pues ahí se tendrán que mirar medidas para paliar esta situación y mirar que el efecto no sea tan grave.
Eso en el corto plazo. Además, como decía Luis Ornay, es importante mirar el tema de la demanda para tratar de que los consumidores reduzcan su consumo en esta época. Ya se hizo también en el gobierno Santos, se hizo toda la política de apagar paga, y en otras se han hecho campañas de este estilo. Y ahora tenemos mecanismos regulatorios de desconexión. En fin, yo creo que hay que fortalecer eso. Eso en el corto plazo, pero yo creo que aquí el mediano plazo y el largo plazo hay que también revisarlo. Tenemos que mirar si la expansión, hay problemas, como lo mencionaban mis colegas, en el desarrollo de los proyectos. ¿Qué tanto podemos llegar en el largo plazo o en el mediano plazo, estamos hablando del mediano plazo, a tener la suficiente oferta? Si Hidroituango va a entrar las unidades completas y en qué momento, eso no está claro. Como bien decían, los proyectos eólicos grandes por lo menos van a tener que esperar a que esté colectora, y eso es 2025, 2026. Entonces ahí hay temas. Ahora, veo por otro lado que sí hay una conexión importante de proyectos solares que ayudan. Eso no es la solución, pero ayudan, ¿no? Porque es energía que se genere, la energía, pues es energía, sea solar o eólica, es energía. Por supuesto, no es la solución, pero sí ayudan a paliar el problema algo, ¿no? Ahora, yo creo que el tema de las conexiones, el tema de la transmisión es un tema que hay que abordar también de manera integral. Se revisó, se cambió el procedimiento para la conexión, se hizo un procedimiento que la idea era que fuera muy claro, en fechas determinadas, no se ha podido cumplir, ni el año pasado ni este año se cumplieron las fechas, tuvo que haber aplazamientos. Estamos corridos en eso. Lo que sí ha habido, y según la información de la OMS, es un interés importante de proyectos para conectarse, pero obviamente la conexión requiere de que el sistema de transmisión sea capaz de conectar y de transportar esa energía. Y ahí podemos tener problemas. Cada vez es más difícil hacer líneas de transmisión. O sea, el caso de Colectora se volverá emblemático, ¿no? O sea, ese proyecto se planteó desde el año 2016, en 2018 se hizo la convocatoria, estamos ya tal vez antes incluso, ya estamos atrasados por lo menos 5 años y va a seguir atrasado. Entonces, es difícil hacer líneas de transmisión por todo el problema ambiental, por todo el problema de consulta previa, por todas las dificultades incluso de oposición de la gente a estos proyectos. Y entonces ahí tenemos un cuello de botella que tendremos que mirar cómo se resuelve. Pero es una dificultad grande que están teniendo muchos países en el mundo. Este es un tema bastante global, el tema de las dificultades por hacer nuevas líneas de transmisión. Y en Colombia, pues ya lo tenemos, y que puede ser el gran problema que habría que revisarlo desde la perspectiva de mirar esquemas de localización de proyectos diferentes, de buscar localización de proyectos que no impacten tanto la red, etcétera, y eso implica revisar la planificación. Entonces son temas que tenemos que mirar en el mediano, en el largo plazo. Hay otros anuncios, por lo menos que yo entiendo digamos, leyendo entre líneas, que he visto al ministro y he visto al presidente decirlo, que quieren revisar también el modelo, ¿no? Modelo de prestación de servicio. Uno no sabe, el modelo de mercado, diría yo. No sabe qué significa eso, no sabemos qué implica, qué tipo de revisión se quiere hacer, pero es un tema que habrá que estar atentos a ver cuál es la propuesta y cómo se desarrolla y si se puede hacer y cómo se debe hacer o no se debe hacer, etcétera. Son temas de un hondo calado que obviamente impactan el futuro del sector. Yo diría que esa es como la situación vista desde afuera, ¿no? Un poco, pero que es preocupante porque estamos en una época de crisis energética, y yo creo que eso es así porque no hay suficiente agua o no va a haber. Entonces hay que superar esa crisis. Y eso se adiciona al tema financiero que el ministro también lo ha dicho, sobre las empresas distribuidoras, que también impacta de alguna manera todo este proceso y que puede llegar a ser catastrófico. Esperamos que eso se resuelva. Yo había visto una resolución, una propuesta de resolución de la CREC que me parecía bien direccionada,
para ir resolviendo esto en el largo plazo. No sé qué habrá pasado. No sé si eso creo que no ha sido aprobado en forma definitiva. Ojalá se retome esa propuesta. Ese sería mi punto por ahora. Perfecto, doctor Germán, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Vamos entonces a pasar a la segunda parte de nuestro webinar. La metodología pues va a ser un poquito diferente porque es una pregunta común para todos y pues ahí ya me gustaría conocer pues el punto de vista de cada uno y la propuesta pues uno. La pregunta general es, considerando la situación de precio final que deben pagar los usuarios de energía eléctrica, ¿qué medidas podrían tomarse para disminuir el impacto en los usuarios más vulnerables, especialmente estratos 1 y 2? Voy a darle la palabra primero al doctor Amílcar, que por temas de tiempo debe abandonarnos. Entonces, doctor Amílcar. Bueno, primero quiero referirme al planteamiento que ha hecho el ministro de cómo cree él que va a bajar las tarifas de energía. O sea, cómo no debe hacerse para bajar la tarifa de energía. El señor ministro ha dicho que este resto de la deuda que tenemos todos los usuarios con las distribuidoras de energía por cuenta de la opción tarifaria. Estamos hablando de los 4 billones más por encima del billón de pesos del cupo de crédito en FinDeter. El señor ministro ha dicho que el camino para absorber esa deuda es endosárselas a todos los agentes de la cadena y trajo a colación la expresión de Mocus de que todos ponen. O sea, él plantea crear un fondo de solidaridad al cual deberán aportar los generadores, los comercializadores, los transportadores de la energía y también el Estado. Y entonces, de esa manera se absorberían los 4 billones largos restantes de esa deuda y que de esa manera, afirma el ministro, es como se bajarían las tarifas, cuando todos sabemos que las tarifas no van a dejar de subir por el hecho de que esa deuda se endose, porque por el contrario, las tarifas no han subido más porque las empresas distribuidoras no han hecho efectivo esa cuenta de cobro de esa deuda que tenemos contraída los usuarios con las electrificadoras. No es verdad que lo que está entonces incidiendo en el aumento de las tarifas sea esa deuda y que si esa deuda, repito, se endosa, las tarifas se podrán bajar. Creo que ese no es el camino. Ahora, pensado en el mediano y largo plazo, aquí la única manera como podemos frenar esa espiral alcista de los precios de la energía en bolsa y de las tarifas de energía a los usuarios finales es que tengamos más jugadores en el mercado, o sea, más proyectos que entren a operar y más energía. Es que el mercado funciona así. Sí. El mercado es terco. Si hay más demanda que oferta, el precio va a seguir subiendo y la tarifa también. Pero si hay más oferta que demanda, los precios y las tarifas tienen que dejar esa espiral alcista. Pero en el entretanto de que entren los
proyectos que están atascados, en lo cual el gobierno debe hacer una gran gestión y tiene instrumentos para hacerlo que no están utilizando. Yo he mencionado el documento COMPES de los PINES, que establece unos procedimientos que están reglados para que aquellos proyectos que son de interés estratégico nacional se agilicen. Eso no se está utilizando, como tampoco se está aplicando la norma que establece que los proyectos eléctricos son de utilidad pública e interés social, que quiere decir que prima el interés general sobre el interés de los particulares. Y yo sigo sin entender cómo líneas de transmisión como las que le sirven al centro de Bogotá, Cundinamarca, no han podido entrar porque unos dueños de finca no han estado dispuestos a negociar de manera razonable el paso de esas líneas por sus predios. Yo eso no lo entiendo. Y finalmente, yo creo que se debería implementar un plan de choque en el país para la instalación de paneles solares en los techos de las casas. Eso le representa al usuario un ahorro en su consumo de energía y un ahorro en la factura que tienen que pagar. Y estoy totalmente de acuerdo y con Luis Ferney fuimos ponentes de la ley que estableció en Colombia la necesidad del uso racional y eficiente de energía. Y en la ley 1715 y en la 2099 se establecieron unos incentivos para hacer un uso más racional y más eficiente de la energía. Yo soy de los que creo, y concluyo con eso, que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Pero la energía más barata es aquella que no consumimos gracias a que hacemos un uso más racional y eficiente de ella. Muchas gracias. Perfecto, doctora Amílcar, muchísimas gracias. Quisiera dar la palabra sin orden alguno. No sé si alguno quisiera intervenir después del doctor Amílcar. Listo, doctor Alejandro. Sí, solamente quedamos como para complementar lo que decía Mirka, estamos totalmente de acuerdo que aquí tenemos un déficit de oferta en generación. Eso es un tema que se ha venido planteando desde el gobierno anterior. La subasta al 19 pues no llegó todo lo que se suponía que iba a llegar. Hemos tenido muchísimo retraso en ejecución de proyectos, entonces pues obviamente se presiona los precios hacia arriba. Y si uno está apretado desde el punto de vista de oferta, pues la ecuación es muy sencilla, como lo decía Amílcar. Yo creo que el gobierno también se le olvidan varias cosas y se le ha dicho en repetidas ocasiones al gobierno actual que una cosa es cuánto es el costo de producirla, transportarla, distribuirla, comercializarla, tener restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánto es el costo unitario de prestación del servicio de energía eléctrica al usuario final. Y otra cosa muy distinta es cuál es la tarifa, cuál es lo que llega al final del día en la factura al usuario y cuánto tiene que pagar. ¿Qué hay en el medio de esas dos? Pues está el esquema de solidaridad que tiene el sector eléctrico y que tienen otros sectores como el de acueducto y que tienen, digamos, que se creó desde la ley 142 y 143, a pesar de que digan que están mal hechas y demás. Yo creo que está claro que eso funciona. Pero entonces está en el medio ese esquema de solidaridad, que no es nada más que decir yo como gobierno quiero que algunas personas, los menos favorecidos económicamente, los más pobres, los más necesitados, paguen mucho menos desde el punto de vista de factura al final del día. ¿Sí? Por eso entonces existe el consumo básico de subsistencia, que es cuántos kilovatios mensuales se le subsidia a un usuario y cuánto porcentualmente se le da de subsidio. Hoy en día el estrato 1 se le subsidia el 60%, el estrato 2 el 50% y el 15%.
Y lo digo porque eso se nos olvida y entonces nos metemos en el cuento de que tenemos las tarifas más caras del mundo y escucha eso uno recurrentemente, lo cual tampoco es cierto, porque no somos ni los más baratos ni los más caros. Y con el doctor Amílcar, cuando estaba ministro, se hicieron varios estudios y él mismo concluyó eso. Esto no es ni el más barato ni es el más caro, estamos en el promedio. Y sí tenemos una cosa que vale y es, tenemos el servicio, es confiable, es accesible, la gente lo tiene, tenemos una penetración alta, tenemos una cantidad de cosas a favor que funcionan bien. Entonces, en el medio está esa solidaridad, está ese esquema de solidaridad. Y cuando uno compara tarifas, como decía, y le pone ya los subsidios, los estratos 1 y 2 se comparan con países muy pobres, países en África, países además que regalan la energía como Argentina y Venezuela, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa retórica de que estamos ante unas tarifas sumamente altas, muy altas, porque volvemos a lo mismo, al gobierno se le olvida esa parte. No está siendo efectivo en esa parte. Si yo como gobierno quiero que que el percentil más bajo de ingreso de la escala económica de nuestro país a nivel de usuarios, pues no pague energía hasta cierto nivel de consumo, pues modifiquemos la ley en el Congreso. Y se pone eso, el estrato 1 más una consideración de ingreso, pues pague 0, ¿sí? Entonces yo creo que ahí se nos olvida ese pedazo, se le olvida al gobierno ese pedazo. Y con esto no quiero decir que no tengamos que hacer cosas desde el otro lado, pues claro que tenemos que hacerlo, es decir, tenemos que seguir perfeccionando nuestro esquema regulatorio en generación, en distribución, en transmisión, tenemos que meter mucho más competencia, tenemos que ser mucho más efectivos siempre, y creo que los de los gremios somos los primeros en decir eso, y en hacerle propuestas al gobierno. Entonces, pero ahí ese pedazo se nos olvida y creo que es fundamental tenerlo claro. Perfecto, doctor Alejandro. Veo unas manos levantadas, entonces, doctor Ángel. Sí, Ana, yo quería complementar lo que estaba diciendo Alejandro para, para reafirmar que el mecanismo que está previsto dentro de la ley 142 es que las tarifas deben reflejar el valor del servicio, lo que cuesta prestar el servicio y la decisión política de cuál es el impacto particularmente frente a las personas menos favorecidas que están ubicadas en estrato 1 y 2 dentro de nuestro sistema de estratificación, está precisamente los niveles de subsidio. Entonces, una primera decisión es, hombre, ¿por qué no en la ley anual de presupuesto? No necesitamos modificar la ley 142, aumentar los subsidios para los estratos 1 y 2. Para ponerles un ejemplo, solamente desviando una pequeña cantidad de lo que nos estamos gastando subsidiando al diésel. Si se lo dedicamos al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, resolveríamos gran parte del problema. Solamente con esa pequeña transferencia. Pero en este país preferimos seguir subsidiando a un combustible que es altamente contaminante, como es el diésel, dentro de un gobierno que teóricamente está en favor de las medidas para cambio climático. Esa es una primera solución. Una segunda solución, y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero quiero recordar los tiempos donde la doctora María Lorena Gutiérrez fue nombrada ministra de Minas y Energía, que ella aplica el dicho de no se preocupe, ocúpese. Yo recuerdo la doctora María Lorena hizo un listado de cuáles eran los problemas que estábamos teniendo en el sector, agente por agente, y se metió las manos en el barro a tratar de solucionar cada uno de los problemas. Estos problemas en este sector se solucionan es haciendo, no politiqueando con discursos que no tienen ningún sentido, sino metiéndose las manos y solucionando los problemas. Tal línea tiene tal problema, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo la soluciono? ¿Y en cuándo entra esta línea? Tal proyecto tiene este problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Y cómo entra el ministerio a participar ahí? Hay que ocuparse, hay que trabajar para hacer eso, y eso está en manos del gobierno, desafortunadamente. Nadie más puede hacer eso. Está el impulso de los inversionistas de hacer los proyectos, pero no está el acompañamiento del Estado para completar esos proyectos, infortunadamente.
Perfecto, doctor Ángel. Doctor Germán. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos para mirar, ¿no? En el tema tarifario, efectivamente, ha habido un incremento muy fuerte en los últimos 20 meses aproximadamente, o más, 2 años, que tienen explicaciones, ¿no? Hay varias explicaciones en ese tema, pero la tarifa ha subido consistentemente. Y claro, los subsidios son muy importantes y cuando se hizo la ley, el objetivo era precisamente garantizar a los estratos más bajos el acceso a los servicios. El problema es que, claro, 50% de 100 es 50, pero 50% de 1000 es 500. Entonces, hoy las tarifas que pagan lo del estrato 1 y 2 ya no son tan bajas como fueron hace 2 años. ¿Por qué? Porque la base, el costo unitario ha crecido en forma importante en todos los eslabones de la cadena. En el caso, por ejemplo, de la componente de generación, me puse yo en la tarea de hacer el ejercicio en la factura que yo pago en mi casa. Ha subido en los últimos 12 meses el 40% del valor del G, aquí en Bogotá. Yo supongo que es similar en otras partes y puede ser superior incluso. Entonces, y si miramos los otros componentes también, entonces ahí hay un tema que desafortunadamente hay que revisar. Yo creo que no nos podemos negar a analizar el tema y buscarle las soluciones. Los agentes tienen la posibilidad de plantear soluciones. Y a mí me parece que es como esa es la tarea en este momento, mirar qué hacemos, porque el problema es que cuando esto se desborda puede afectar a todo el sector y pueden venir medidas drásticas, y ahí hablaba por eso yo del cambio del modelo, pueden venir y cambiar el modelo de una manera que termina con cosas que están bien hechas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado y hacer propuestas, ser propositivos porque el tema puede desbordarse. Aquí hay un tema clarísimo de alza de tarifas que hay que revisar. No estoy diciendo cuál sea la solución porque no es fácil, pero sí hay que mirar. Y hay que mirar. Y en el corto plazo, el tema de los precios de bolsa, es decir, tener un precio de escasez, todavía cuando no hay escasez, pues eso es altísimo, es alto. O sea, hay que mirar por qué, ¿no es cierto? En temas energéticos en este momento, pues el embalse está en el 73%, tenemos todavía un 10% por encima de la curva de referencia de los embalses, o sea, todavía tenemos margen, ¿no? No estoy diciendo que no haya que cuidar, hay que cuidar el agua, hay que cuidar la situación, pero no sé si los precios que se están viendo en bolsa deban ser tan altos como están siendo. Y ahí hay preocupación. Yo creo que en eso hay que mirarlo y los que están en el mercado, los agentes, los generadores son los que más posibilidades tienen de buscar soluciones, porque conocen perfectamente el funcionamiento. Yo creería que hay una tarea grande para hacer en este corto plazo, ¿no? Porque una vez pasado el niño, uno esperaría que la bolsa vuelva a sus niveles normales. Yo considero que el mercado funciona bastante bien cuando las condiciones hídricas son normales. Funciona bien, es decir, se ven los movimientos claramente de escasez y de abundancia del agua razonables. Pero cuando no hay escasez aparecen situaciones más difíciles de manejar y más complejas. Entonces yo creo que entre todos tenemos que poner, ese es mi punto, yo creo que hay temas que hay que revisar. Un cambio en los subsidios y eso, pues evidentemente nos gastamos 3 años en una discusión en el Congreso, ¿no? Creo que hay que pensar ahorita en el corto plazo y en eso no hay tiempo, por lo menos por ahora. Entiendo que el gobierno está preparando una reforma de la ley 142, no sé qué temas vaya a tocar, pero en cualquier caso eso va a llevar un tiempo largo si es que se aprueba en el Congreso. Esa no es su solución para esta coyuntura. En esta coyuntura las cosas toca hacerlas las posibles, las que afecten menos tanto a la industria como al usuario, ¿no? Hay que mirar ese equilibrio y buscar que pasemos el periodo crítico sin restricciones de energía, sin racionamiento. Creo que ahí hay una tarea compleja. Obviamente el gobierno tiene la batuta, pero creo que todos podemos ayudar.
Perfecto, doctor Germán. Aprovecho un momento, el doctor Amílcar acaba de enviarme un documento, me dice que está salido del horno de su autoría, se llama El negacionismo de la crisis energética. Me pidió que lo compartiera con ustedes a través del chat de este webinar para su lectura. Y ya siendo así, continúo, no sé quién quiere intervenir a continuación, doctor Luis Fernández y doctora Natalia. Yo, si quieren, que es que qué pena me tengo que retirar. Doctora. A ver, a mí me gustaría esta pregunta enfocarla desde dos puntos, obviamente. Lo que dijo Alejandro en el esquema de subsidios es muy importante. Pero yo creo que si uno quisiera hoy buscar una solución en el tema de tarifas de energía, ¿sí? No podemos olvidar que estamos hablando de dos cosas, pues, o por lo menos abordarlo desde dos puntas. O disminuye la cantidad o disminuye el precio, ¿sí? Y en aras de la problemática en la que estamos hoy, yo creo que no hay que subestimar revisar qué es lo que está pasando con el aumento de la demanda. Yo estoy convencida de que el efecto del fenómeno del niño en la costa definitivamente tiene un tema de uso adicional de los electrodomésticos y de los aires acondicionados. Sin embargo, yo creo que no hay que subestimar una campaña de ahorro de energía y de uso eficiente, ¿sí? Los estratos 1 y 2 han visto el crecimiento de su tarifa, pero porque se están pasando muy por encima del consumo que se les reconoce subsidiado, ¿sí? Entonces, yo no quiero decir pues que esto es general, pero uno llega a un salón en una reunión en la costa muchas veces y le da más frío que en Bogotá, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué estamos a 17 grados pudiendo estar a 21 grados? ¿Sí? Entonces, yo creo que no hay que subestimar el tema de uso eficiente de la energía, ¿sí? Para disminuir las tarifas de energía, ¿sí? Eso como primera medida. Y yo voy a decir seguramente unas cosas aquí que no son muy populares porque en su momento casi me fritan en la palestra pública por haberlo dicho, y es que nosotros hicimos propuestas. Llevamos 8, 9 meses haciendo propuestas de todas las formas, colores, tamaños. Estuvimos proponiendo un techo en los precios en la bolsa cuando había agua, ¿sí? Ya en este momento eso no se puede aplicar. Estuvimos proponiendo para la opción tarifaria un esquema que funcionó de maravilla en otros países, implementado además con el BID, y era titularizar esa deuda y sacar esa deuda del sector y dejársela a los que saben prestar plata. Inclusive ese mecanismo daba opciones de bajar la tarifa de distribución que ha aumentado tanto en la costa, y sabemos por qué ha aumentado, porque hay un montón de inversiones atrasadas que había que hacer y que se están haciendo. Entonces, yo creo que aquí el sector, y no hablo solo de los generadores, creo que en diferentes momentos muchos puntos de la cadena han hecho diferentes propuestas, ¿sí? Pero o no las han entendido o no las han querido entender, ¿sí? Y eso nos está graduando además como si no quisiéramos que trabajar en el tema, y claro que estamos preocupados en el tema, estamos comprometidos con el tema, ¿sí? Tan es así que hubo un momento para que el doctor Germán, que está tan preocupado por lo que pasa en la bolsa y que no entiende por qué los precios están como están, nosotros le dijimos al gobierno, publique las ofertas temporalmente, que todos conozcamos las ofertas que se están haciendo para saber cuáles son los brincos que se están dando en la bolsa. Pero hasta la fecha tampoco hemos recibido ninguna retroalimentación sobre las propuestas que se han presentado. Entonces, yo creo que aquí no falta voluntad, por lo menos de los agentes, y me refiero a toda la cadena. Yo creo que aquí está pasando algo que tenemos que resolver, y es que este sector tuvo una crisis muy dura en los 90,
que dio paso a un diseño de mercado que hoy es eficiente, es moderno, es confiable, y que tenemos una coyuntura de tarifas como lo tienen muchos países del mundo. Pero eso no quiere decir que el modelo no funcione, ¿sí? Pero pasa algo, y es que durante estos 30 años, como lo dijo el doctor Castañeda, además, hemos superado varios eventos de sequía, varios eventos de fenómenos del Niño, pero con una particularidad, y es que los agentes y el gobierno estaban del mismo lado, estaban remando para el mismo lado, ¿sí? Aquí, en este momento, no estamos del mismo lado, y eso preocupa mucho, porque este sector se ha caracterizado por construirse y por mejorarse entre agentes y gobierno, ¿sí? Y yo creo que ese es el mayor reto que tenemos en este momento, y es poder desprendernos de los temas filosóficos, políticos, ideológicos, y sentarnos a conversar de una forma técnica para resolver las coyunturas que hay en este momento. Perfecto, doctora Natalia, muchísimas gracias. Doctor Luis Ferney. Bueno, muchas gracias. Creo que en esta segunda ronda soy el que finalizo en esta segunda ronda. No, yo básicamente lo que observo de todas las intervenciones anteriores, incluso de la primera ronda, lo que vi es que nos enfocamos es a hacer un análisis, diagnóstico, análisis, algunas propuestas en torno a la crisis del sector, ¿sí? Nos enfocamos ahí. Y lógicamente que si a uno le preguntan cómo debe ser la política, lógicamente pues que hay políticas de tipo de corto plazo que se requieren, de mediano y de largo plazo. Pero aquí lo más importante en la crisis del sector son las medidas de corto plazo. En estos momentos las de corto plazo, las que se están tomando de corto plazo. Y en eso hay que mirar dónde están enfocadas esas políticas de corto plazo. Están enfocadas a la oferta y la demanda. En efecto, es mucho lo que hay que enfocar hacia la oferta. A mí me parece muy interesante el tema de lo que mencionaban de la opción tarifaria, que fue una solución de unas líneas de crédito a los comercializadores, que lógicamente no es suficiente, pero me parece interesante. Y aún mucho más interesante lo que nos mencionaba el doctor Amílcar, de quizás el gobierno está pensando en otras fuentes más que permitan definitivamente reducir ese déficit que generó la opción tarifaria, que se tomó en un momento sin hacer impacto económico tampoco, porque esa la opción tarifaria precisamente viene de una medida producto de la pandemia, un estado de excepción, un estado de emergencia, sin impacto se hizo. Y hoy pues vemos los impactos de la opción tarifaria. Me parece muy interesante lo que se está haciendo para también de corto plazo, buscando de que ante el fenómeno del Niño, que las plantas térmicas pues tengan realmente el suministro de gas. Yo pensaría que incluso hay un proyecto de norma de resolución de parte de la CRED en consulta. Me parece que el gas para las plantas térmicas debería ser una demanda esencial, ¿sí? Y eso puede ser algo que debería hoy pensarse, hoy en la situación de corto plazo, que el gas, la demanda de gas debe ser esencial para las plantas térmicas. Hoy no lo es, pero en el marco regulatorio actual, pero debería serlo. Lo otro importante, al lado de la oferta, pensaría que ya es más a mediano, largo plazo, hay que empezar a impulsar sandbox, impulsar todo este tema de pruebas regulatorias que permitan impulsar todas las soluciones energéticas bajas en emisiones, que podamos, y que el país, el Estado, Colombia, impulse todas estas soluciones energéticas como el hidrógeno, como los combustibles renovables, etcétera, que nos parece muy importante a nivel de la oferta. Como decía, pues hay unos de corto, unos de mediano y largo plazo. Lo importante también es la mirada de corto y la de largo plazo en esta crisis del sector. Pero en esta crisis del sector también identifiqué que era necesario trabajar a nivel de la demanda. La demanda también tiene que contribuir. Escuché casi todos interviniendo
de la importancia de trabajar también la demanda, o la mayoría, así intervinieron, y me parece muy importante que a nivel de la demanda se siga fortaleciendo todo el concepto que hay en la ley 1715 y la 2099 de la gestión eficiente de la demanda. Y ahí hay que concentrarnos muchísimo. Pienso que hay mucho por hacer en materia de regulación, en materia de impulso del mismo Estado, impulsar, fomentar toda esa gestión eficiente de la demanda. Ahí hay mucha tarea por hacer. Y creo que escuché a Natalia Gutiérrez refiriéndose que desde el lado de la oferta, de los generadores, están de acuerdo que se trabaje en ese punto. Me parece muy importante. Y yo creo que en esto, pues me paso al segundo tema y quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en el tema tarifario, el análisis que hizo Germán Corredor. Totalmente de acuerdo. Muy buen análisis, porque realmente el tema que nos concentramos en esta segunda ronda fue el tema de tarifas. Y el punto de partida es que las tarifas de un servicio público, pues deben ser tarifas, por supuesto, que reflejen una relación oferta y demanda, y que sean tarifas asequibles para la población de menores ingresos. Es decir, que sean tarifas justas, razonables. En ese punto de partida es muy importante porque, como lo señalé en la primera parte, y es que la misma ley contempló algo muy interesante que hay que volver a repetir, y en eso por eso digo que estoy de acuerdo con Germán Corredor, porque el régimen tarifario colombiano quedó estructurado de una forma tal que el régimen de libertad de tarifas se aplica ¿en dónde se aplica? Se aplica cuando no se tenga una posición dominante, una empresa de posiciones dominantes en el mercado. Eso es una forma de determinar el régimen de libertad. Y otra forma de determinar el libertad es cuando hay competencia entre los prestadores. Entonces ese es el punto también importante de analizar, porque aquí se supone que en algunas actividades del sector y el mismo modelo en general del sector está bajo la libre competencia. Y en ese orden de ideas, esas son las cosas aquí importantes de empezar a hablar, ¿sí? ¿Estamos realmente en el país, en un mercado eléctrico bajo la libre competencia? ¿Estamos en un país donde en algunas actividades hay posición dominante? O por lo menos que pueda hoy en día reflejarse la situación de las tarifas en razón de la competencia y en razón de la posición dominante. Son preguntas que aquí se necesita una autoridad como la Superintendencia de Servicios Públicos, que dado la potestades que tiene potestades incluso de ir a determinar, inclusive la misma comisión de regulación, porque además misma la ley lo dice, la misma comisión de regulación debe determinar el grado de posiciones dominantes en el mercado y el grado de competencia en el mercado, y eso determina claramente a qué régimen debe estar, por supuesto, las actividades, a un régimen de libertad o un régimen de regulación. Entonces, y eso es importante porque aquí se necesita, por supuesto, mucha vigilancia del mercado también. Mucha vigilancia del mercado para poder tomar conclusiones y decisiones en torno, porque lógicamente se dice mucho sobre las tarifas y es claro que hay tarifas altas, ¿no? En estos momentos, es decir, nadie puede desconocer que las tarifas son altas. Tampoco se puede desconocer de que las tarifas no solamente están afectando estratos de ingresos con capacidad menor, sino también medios y los altos incluso. Entonces aquí todos los extractos y todos los sectores comercial e industrial están afectados por las tarifas altas. El tema es cuál es la causa y cuáles son las medidas a tomar. Entonces, pues me hubiese gustado, digamos, haciendo los análisis más desde el punto de vista académico, tener más estudios por parte de quien supervisa, incluso por parte de quien tiene que hacer también los análisis del mercado, que es la Comisión de Regulación, incluso de la Superintendencia, del por qué y cuáles son las causas de las tarifas altas en el país.
la respuesta más rápida es que es por un tema de oferta y demanda, pero yo creo que hay que ir más a fondo también, porque así de esa forma, pues también hay instrumentos en la ley para determinar qué tipo de régimen hay que aplicar, si el de libertad para algunas actividades o definitivamente el de regulación, cuando se evidencia que no estamos ante unos presupuestos de competencia y cuando evidentemente se evidencia que no estamos ante una posición dominante en los mercados y que eso hace, pues evidentemente que puede ser una causa también que tiene efectos en el tema tarifario. Entonces, yo dejo aquí un poco así el tema, pero básicamente era para también reflexionar de que en efecto, pues también todo esto obedece también a las mismas estructuras de mercado que hoy tiene Colombia en el sector eléctrico. Perfecto, doctor Luis Ferney, muchísimas gracias. Me gustaría preguntarle a los panelistas si alguno quiere hacer una última intervención. No, creo que no. Listo, perfecto. Entonces, vamos a dar por concluido nuestro webinar el día de hoy. Muchísimas gracias a sus panelistas por su valioso aporte y todo su conocimiento. Un momento, creo que tengo un problema técnico. Ya. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por todo su apoyo y su conocimiento pues aportado a este webinar. Creo que de aquí pues hay unas enseñanzas muy valiosas y un mensaje muy claro. Asimismo, pues agradecemos a nuestros asistentes, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer de este y próximos eventos, así como de nuestra oferta de cursos y demás educación continuada hasta nuestros posgrados. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias a todos y Ustedes, un cordial gracias, saludo. hasta luego. Muchas gracias por la Muy bien. invitación. Muy amables Bueno, a todos. feliz Buen día. día. Feliz Gracias, día. hasta luego.